La tormenta no golpeó, rugió. La nieve se lanzaba de lado a lado a través del cielo helado, estrellándose contra los costados rugosos de la cabaña de Elrich con un ritmo furioso e implacable. El viento aullaba a través de las grietas como una bestia matutina, agudo y estridente, haciendo vibrar las rejillas de ventilación, congelando los paneles solares y haciendo que las paredes gimieran bajo su furia. En el interior, el núcleo térmico zumbaba débilmente. Era un zumbido que era el único sonido constante en medio del caos exterior. La luz del fuego parpadeaba tenuemente contra las ásperas paredes de piedra, pintándolas de sombras anaranjadas. Elrich estaba sentado encorvado junto al quemador, con los hombros anchos y las manos encallecidas, mirando fijamente una taza de té tibio que hacía tiempo que se había enfriado. Él no lo bebió. Rara vez lo hizo. Era más un hábito que cualquier otra cosa, algo que retener mientras el silencio hacía su trabajo. Aquí afuera en Beltuán 5. El silencio no era paz. Era peso. Había llegado al borde del espacio conocido por ese silencio. Elegido, rogad por él. Después de la guerra, después de lo que había visto y lo que había hecho, el ruido solo le recordaba las órdenes. Gritos, disparos, el estruendo profundo de los búnkeres que se derrumban. El silencio fue lo único que no gritó. Y sin embargo, esta noche, la presión sobre él fue más fuerte que de costumbre. Se reclinó y sus ojos se dirigieron hacia el perchero que había cerca de la puerta. Colgando de él había una vieja y maltratada cartera, una típica bolsa militar de hace 20 años. El cierre estaba deshilachado y la insignia medio quemada. No lo había abierto en meses, tal vez años, pero algo en la tormenta lo hizo alcanzarlo. Se arrodilló, desabrochó lentamente la hebilla y sacó una foto para que la gente mirara fijamente. 3 hombres y una mujer, todos uniformados, sonriendo. Elrich estaba a la izquierda, sin cicatrices, más joven, sosteniendo un rifle como si no pesara nada. Los demás se habían ido. Él también lo había enterrado. El tercero que vio se desangraba con la cabeza en el regazo de Elrich. Cerró los ojos, sosteniendo la foto como una frágil reliquia. Esa fue la última vez que creyó en algo. Hermandad, misión, propósito. Un sonido lo hizo retroceder. Ni un trueno, ni un grito del viento. Un golpe. La cabeza de Elrich se levantó. Se quedó congelado. Otro golpe, apenas audible. Entonces se oyó un golpe sordo, como si algo o alguien hubiera caído contra la puerta. Ahora se movía con rapidez. Los instintos lo pateaban como si fueran engranajes viejos. Se puso su abrigo térmico, agarró el revólver del soporte de pared y se acercó a la puerta con cautela agudizada por el recuerdo. Aquí no había vecinos, ni patrullas, ni excursionistas perdidos, cualquiera que llamara significaba problemas. Abrió la puerta, se preparó para el viento, la entreabrió y se quedó sin aliento. 3 figuras se alzaron contra la ventisca. El viento los azotaba salvajemente, pero no retrocedieron. Una mujer alta y delgada, temblando de frío, estaba parada frente a nosotros. Su piel era de un azul pálido y gélido, estirada sobre sus rasgos afilados. Su largo cabello blanco ondeaba tras ella como seda rasgada, enredado por la escarcha. Los ojos dorados parpadeaban contra la nieve, demasiado brillantes, demasiado profundos, y aferrados a sus piernas estaban 2 niños, pequeños, frágiles, de piel azul como su madre, pero con cabello blanco corto y desordenado y ojos demasiado grandes para sus caras. El mayor, de unos 6 años, intentó proteger al niño más pequeño con su propio cuerpo diminuto, aunque claramente se estaba congelando. Elrich no se movió. Había visto mucho en la guerra, pero esto no era algo que tuviera guardado en su mente. Entonces la mujer habló. Su voz era baja y tensa, como si le doliera formar palabras. Calentaré tu cama, humano. Mis hijos necesitan un padre. La frase lo dejó atónito. No porque no lo entendiera, sino por la forma en que lo dijo. Ninguna seducción, ninguna negociación, solo agotamiento, solo desesperación.
El Lich parpadeó, demasiado sorprendido para hablar. El niño levantó la cabeza. Sus labios estaban azules. Apretó los dientes con fuerza. No hemos comido en 2 hijos, susurró con voz vacilante. Pero mamá dijo que alguien amable ayudaría. Los ojos de El Lich se posaron en la muchacha. Pies descalzos, sin zapatos. Los dedos de sus pies se estaban poniendo morados y su respiración era superficial. Ella lo miró, no llorando, no asustada, solo curiosa. ¿Tienes sopa, señor? Ella preguntó. Mamá dijo, la calidez viene de la gente amable. El agarre de El Lich se hizo más fuerte en el marco de la puerta. Él no era un hombre amable. Ya no. Pero incluso él tenía límites. Bajó el revólver, se hizo a un lado y dijo en tono de alarma, «Entren ahora». La mujer dudó solo un instante, como si no pudiera creerlo. Luego empujó suavemente a los niños hacia adelante. Se tambalearon al cruzar el umbral y se desplomaron cerca del núcleo de calor, con los brazos todavía abrazados. La mujer entró última, agachando ligeramente la cabeza y cerró la puerta tras ella. Ella no lo miró. Ella no dijo otra palabra. El Lich aseguró la puerta, dejando afuera nuevamente la tormenta. El silencio que siguió se sintió más pesado que antes. Él los observó sin hablar. El niño se acurrucó alrededor de su hermana como un pequeño guardián. La niña presionó su cara contra la salida de calor y cerró los ojos. Su madre se dejó caer de rodillas junto a ellos, todavía temblando. Sus manos estaban enrojecidas y en carne viva, las uñas agrietadas. Su ropa estaba remendada con telas desiguales, poco más que trapos. Notó los moretones en sus muñecas, medio curados entonces, tenues pero inconfundibles. Estaba acostumbrada a sufrir, y tal vez acostumbrada a ofrecerse a cambio de misericordia. El Lich fue al armario y sacó una olla con restos de estofado. Lo calentó sin decir palabra, llenó 3 cuencos y los repartió uno por uno. La mujer tomó la suya al último. Acarició el calor como si fuera algo sagrado, respirándolo antes de atreverse a beber un sorbo. Sus ojos brillaban, pero ella parpadeó para contener las lágrimas. El niño comía metódicamente, cada movimiento cuidadoso y preciso, como si la comida fuera un recurso a racionar. La niña, Tiva, como la llamaba el niño, comía demasiado rápido, se atragantaba y jadeaba en busca de aire. Su madre entró en pánico al instante, tratando de ayudar, pero el Lich ya estaba arrodillado con un vaso de agua. «Ella está bien», dijo en voz baja. «Demasiado rápido». La mujer tomó el agua y murmuró, «Gracias», sin mirarlo a los ojos. Recuperándose, lo miró de nuevo. «Tienes una grieta en la cara», dijo, señalando la larga cicatriz que le recorría la mejilla. «¿Alguien te rompió?» Exhaló una risa por la nariz. «Sí», lo dijo hace mucho tiempo. Ella asintió solemnemente. «Mamá también tiene grietas, pero las suyas están en el interior». Este aterrizó más profundo de lo esperado. El Lich se levantó lentamente y se retiró a su silla. Durante un rato nadie habló. Los niños se acurrucaron juntos y se quedaron dormidos. La mujer estaba sentada junto a ellos, con su cuenco vacío y los brazos alrededor de su propio pecho como si el calor no la hubiera tocado. Cuando el Lich regresó más tarde con una manta limpia, la vio colocando su propia manta gastada en el suelo de piedra. Ella se estaba preparando para dormir en la esquina, lejos de la cama, lejos de él. «No tienes que hacer eso», dijo en voz baja. Ella no levantó la vista. Su voz era apenas un susurro. «No aceptaste mi oferta». «No la necesitaba», dijo. Vi los pies de la niña. Siguió un silencio. Entonces llegó una respuesta para la que no estaba preparado. Otros necesitaron más que pies para abrir sus puertas. Las palabras eran duras, tristes, no amargas, simplemente reales. El Lich no respondió. Él simplemente la miró fijamente y luego miró a los niños. Finalmente, se acercó y le extendió una mano. No para tocarla,
sino para ofrecerla. La cama está caliente, dijo. Esto no es una invitación. Es supervivencia. Ella miró la mano, dudando, luego asintió una vez y se puso de pie. Más tarde ella se quedó acostada a su lado, rígida y en silencio, de espaldas. Ella nunca lo tocó. Ella no se atrevió. Después de varios minutos, su voz rompió la oscuridad. No espero nada de ti, pero gracias por el calor, por la comida. El lich miró fijamente al techo. No esperaba compañía. Él no lo había deseado, pero algo en esta extraña mujer y sus dos frágiles hijos había roto el hielo en el que había vivido durante años. Y ahora, en el frío silencio de Belruine 5, se oyeron 3 latidos más que resonaban contra la tormenta y, por primera vez en años, no le importó el ruido. La mañana nunca llegó realmente a Beltroin. 5. Simplemente se convirtió en un tono de gris más claro. La tormenta había enterrado la cabaña por completo durante la noche. La nieve presionaba contra las ventanas como humo congelado, semiopaco y lo suficientemente frío como para convertir el aliento en escarcha en cuestión de segundos. Afuera, el paisaje estaba borrado. No hay árboles, no hay camino, no hay cielo, solo el sonido del viento aún arañando las paredes, aún hambriento. Sin embargo, en el interior el silencio había cambiado. El lich estaba sentado a la mesa, mientras la cuchara giraba lentamente en una olla de guiso recalentado. Él no miró el cuenco. Su mirada seguía vagándose hacia el otro extremo de la habitación donde la mujer dormía, si es que a eso se le podía llamar sueño. Ella yacía acurrucada en el otro lado de la cama, de espaldas a él, tan inmóvil como un muerto. A su lado, los 2 niños estaban envueltos en sus viejas mantas, respirando suavemente. No se habían movido desde que se desplomaron la noche anterior. Sello, el mayor, mantenía una mano protectora sobre la espalda de su hermana, incluso mientras dormía. Thea durmió más profundamente, con su pequeña mano apoyada sobre su boca como para calmar sus sueños. El lich no había dormido, su cuerpo había descansado, medio desplomado en la silla, con el abrigo todavía puesto, pero su mente no se había detenido. Las palabras que la mujer había dicho la noche anterior resonaron una y otra vez. Otros necesitaron más que pies para abrir sus puertas. Ella no lo dijo con amargura. Lo empeoraron. Él ni siquiera sabía su nombre. Y aún así, ella se había ofrecido como una transacción, un intercambio, calor por valor. El lich gruñó por lo bajo y se puso de pie, moviéndose para verificar la presión de ventilación externa. Mantuvo sus movimientos en silencio, instintivamente por respeto, o tal vez solo por precaución. Pero cuando pasó junto a la cama, la mujer se movió, con los ojos medio abiertos, dorados y vidriosos. Ella no se inmutó. Esta vez no, pero tampoco habló. Él asintió una vez. Parpadeó lentamente y luego se incorporó a una posición sentada sin decir palabra. Solo entonces se dio cuenta de que ella no había dormido. No completamente. Él tampoco. Ambos simplemente estaban fingiendo. Deberías comer, dijo señalando la olla. Todavía hace calor. Ella dudó, como si no estuviera segura de si la oferta era real. Luego se puso de pie. Se movió a través de la habitación y se sentó frente a él. Ni cerca, ni lejos, solo cuidado. Él le entregó un cuenco. Lo sostuvo en ambas manos y lo llevó a sus labios lentamente. Bebió demasiado rápido, tosió una vez y luego disminuyó la velocidad, sin apartar la mirada del cuenco. Su voz, cuando llegó, era más suave que la nieve contra las ventanas. Mi nombre es Masari. El lich asintió una vez. El lich, lo sé. Eso le llamó la atención. Él levantó la mirada, frunciendo el ceño. ¡Ay! Ella bajó un poco el cuenco. Los archivos del puesto avanzado no estaban encriptados. Leí los registros antes de las evacuaciones. Dijeron que un humano se quedó atrás. Elic Ward es militar. Solitario. Se le recomienda precaución y arqueó la ceja.
Eso fue hace años. Ella asintió. Pero todavía estás aquí. Eric se reclinó. ¿Viniste a buscarme? No. Miró a los niños, que todavía dormían. Vine buscando un lugar donde las tormentas no nos encontraran. En algún lugar donde nadie lo haría. Eso respondió una pregunta. Quizás no todo, pero lo suficiente para hacer que a Eldritch se le encoja el estómago. Estás corriendo. Ella no lo negó. En lugar de eso, miró fijamente su estofado y susurró, me estoy escondiendo. Silencio de nuevo. Podía oír el viento presionando más fuerte, moviendo la nieve afuera. El calentador gimió mientras compensaba. Se puso de pie, sirvió una taza de agua caliente y se la entregó. Ella lo tomó con un gesto de la cabeza. Sus manos temblaban lo suficiente para delatar su cansancio. Se sentó de nuevo. ¿Qué pasó?, preguntó, no con exigencia, simplemente cansado. Ella no lo miró. Mi compañero murió durante la guerra. Él estaba unido a mí. Eso significa más que el matrimonio en nuestra cultura. Un pedazo de mí se fue con él. Después de eso ya no me sentí completo. No en sus ojos. Elric no dijo nada. Acabo de escuchar. Intenté criar a los niños sola. Yo hice trueque. Trabajaban, pero las mujeres solas no estaban protegidas. En algunas provincias no, y menos aún con descendencia. Su voz se quebró un poco, pero no se detuvo. Dijeron que yo era una invitación, no reclamada. No importó que dijera que no. Nunca importó. La mandíbula de Elrich se apretó. Terminó su guiso y luego dejó el cuenco con cuidado, como si romperlo le fuera a costar algo que no podía permitirse. Por eso dije lo que dije anoche. No porque quisiera, porque antes funcionaba. Sus ojos se levantaron lentamente para encontrarse con los de él. Lo lamento. Él negó con la cabeza. No lo seas. Masari. Dejó escapar un suspiro que claramente había estado conteniendo durante horas. Detrás de ellos, una pequeña voz rompió el silencio. ¿Hay más sopa, señor Elrich? Teiva estaba de pie junto a la cama, con su cabello blanco erizado salvajemente y sus pequeños pies descalzos enroscados contra el suelo frío. Elrich se levantó inmediatamente, agarró un cuenco y lo llenó sin dudarlo. Se lo entregó con cuidado de no derramarlo. Ella lo sostuvo como si fuera un premio, radiante. Masari corrió hacia ella y se agachó. No, despacio, té. Está caliente. Tea asintió, sopló dramáticamente y miró a Elrich. ¿Puedo llamarte papá? Elrich se quedó congelado. Tiva añadió rápidamente. Si dices que no, esperaré hasta que digas que sí. Masari parecía horrorizado. Pero Elrich no interrumpió. Él se agachó junto a ella y la miró a los ojos. Puedes llamarme como te haga sentir cómodo, dijo en voz baja. Tea asintió, satisfecho, y se acercó a sentarse cerca del núcleo de calor. Cel se movió ahora, parpadeando aturdido. Cuando vio a Elrich, se enderezó y se puso inmediatamente alerta. ¿Ella te está molestando?, preguntó bruscamente. Ella hizo muchas preguntas. Está bien, dijo Elrich poniéndose de pie. ¿Tienes hambre? Sello dudó, claramente tratando de evaluar si esto era una prueba. Luego asintió una vez. Te traeré un poco. Masari miró a Elrich por un momento más. Entonces ella dijo algo que lo tomó por sorpresa. Ella no solo quiso decir que estás loco, dijo. Él la miró. Gracias, dijo Masari en voz baja. Cuando dijo que tenías grietas por dentro, lo decía en serio. Ella ve cosas que otros no ven. Eso le hizo detenerse, pero no respondió. En lugar de eso, sirvió otro tazón de guiso, se lo entregó a Sello y volvió a sentarse. La cabina ya no se sentía tranquila. Todavía había silencio, pero había cambiado. No estaba vacío. Estaba lleno y respiraba. Elrich se encontró observando a Masari mientras ella guiaba a Tiva para sentarse, quitando suavemente los copos de nieve del cabello de su hija.
La niña se inclinó hacia su toque como si fuera el único ancla que tenía en el mundo. No eran solo refugiados. Eran sobrevivientes y de alguna manera terminaron aquí en su silencio. Él aún no sabía qué significaba eso. Pero por primera vez en años, ya no quería estar solo. No del todo. La tormenta afuera podría continuar. En el interior, la cabina había cambiado. Había empezado a calentar. El frío del exterior se había calmado, pero no había cedido. Simplemente se había hundido más profundamente, se había asentado como polvo dentro de cada grieta de la luna abandonada. La nieve ya no golpeaba con furia las paredes. Ahora presionaba con silencio y peso, sofocándose en su quietud. Sin embargo, dentro de la cabina había calor, no solo proveniente del calentador que zumbaba junto a la pared del fondo, sino de algo más sutil, algo más lento. Aún no era un consuelo, pero estaba cerca. El Lich se había despertado antes del amanecer. Si a algo se le pudiera llamar amanecer en Beltuán 5, aquí no había salida del sol, solo la pálida luz que ocasionalmente se filtraba a través del cielo cubierto de nieve, sugiriendo que el siguiente ciclo había comenzado. Preparó café con una lata casi vacía y se quedó de pie en la ventana, sin mirar nada. Todavía no había horizonte, ni cielo, solo blanco. Detrás de él, el sonido de pequeños pies golpeando suavemente el suelo llamó su atención. Un té envuelto en una vieja manta térmica, como un pequeño fantasma, emergió del área de dormir y se quedó quieto junto al calentador. ¿Frío?, preguntó sin girarse. Ella negó con la cabeza y luego bostezó. Quería decirle buenos días a la cosa cálida primero. La ceja de Elry se levantó. El calentador. Ella asintió, agachándose junto a él y tocando el panel de metal con las yemas de los dedos. Nos mantiene seguros. Así que digo gracias. Él no sabía qué decir a eso. Había librado guerras por la infraestructura de recursos y había visto ciudades enteras arder debido a núcleos de calefacción defectuosos. Y aquí estaba esta pequeña niña susurrando gratitud a una vieja máquina como si fuera un espíritu guardián. Masari apareció unos minutos después, con movimientos tranquilos y fluidos. Ella no habló al principio, pero le ofreció a Eric un breve saludo con la cabeza antes de atender a sus hijos. Ella tenía de nuevo esa mirada distante, la que él había llegado a reconocer como su estado predeterminado. Alerta, reservada, preparándose silenciosamente para que le digan que se vaya. Ella siempre actuaba como si este pudiera ser el último día que les permitieran quedarse. Sirvió 2 tazas de agua caliente y le entregó una sin cometa. Ella lo aceptó con un susurro de agradecimiento. Luego se sentó junto al calentador con té y cruzó las piernas debajo de ella, apartando el cabello blanco de la niña de su rostro. La célula subió más lentamente. Se estiró rígidamente, ocultando un dolor mientras movía los pies. ¿Todavía dolorido?, preguntó el Lich, arrodillándose para revisar las vendas de los dedos congelados del pie del niño. No lloré, dijo Sello, tratando de enderezar su postura. Incluso cuando mamá puso la bomba. Eso no significa que no doliera, respondió el Lich desenrollando cuidadosamente la tela. La piel estaba hoy más rosada, menos gris. Eso fue una buena señal. Se la sintió con fuerza, pero no dijo nada más. No hablaba mucho, y cuando lo hacía con la cautelosa precisión de alguien que había aprendido que las palabras equivocadas podían tener consecuencias. El Lich reconoció ese tipo. Había visto a niños crecer demasiado rápido en los barcos de transporte de refugiados. Su infancia aplastada bajo la presión de la supervivencia. «Te estás curando», dijo el Lich, mientras volvía a vendarle el pie. «Buena señal», dudó Sello y luego preguntó. «¿Nos quedaremos aquí hasta que estemos todos mejor?». La pregunta no era inocente. Fue calculado. Sello estaba investigando, tratando de adivinar cuánto tiempo podría durar la seguridad esta vez. El Lich se puso de pie. «Te quedarás tanto tiempo como necesites». Masari levantó la vista, sobresaltado, como si las palabras fueran una muestra de bondad inesperada. El niño asintió una vez.
Gracias. Elry se giró para avivar el fuego, ocultando la forma en que ese simple gracias se instaló en su pecho como un peso desconocido. Había pasado años alejando a la gente. Dejar entrar a alguien, especialmente así, era como exponer una herida que nunca se había cerrado del todo. Mientras trabajaba, escuchó suaves ruidos de raspaduras que provenían del panel lateral del calentador. Al principio pensó que algo andaba mal en el interior. Se movió rápidamente, pero se detuvo cuando vio lo que era. Thea, agachado con un trozo de carbón negro del brasero, dibujaba sobre el metal. Lentamente, con cuidado, 3 figuras de palitos, una alta, de hombros anchos, 2 más pequeñas. A cada lado. El del medio tenía una larga línea negra a lo largo de su mejilla. Dijo Masari bruscamente al ver lo que hacía su hija. No dibujes más. Está bien, interrumpió él. Déjala. Tiva lo miró con los ojos muy abiertos. Yo no hice. Él se agachó junto a ella. Dime que este eres tú, dijo, tocando la figura alta. Puse tu cara en la línea de la cicatriz. Ella asintió solemnemente. Así que sabemos que sois vosotros y los otros 2. El violonchelo y yo. ¿Por qué estamos todos tomados de la mano? Porque ahora estás en el medio. Como un puente. Eso significa que nos tienes a ambos. Miró el dibujo durante un largo momento. Luego se puso de pie. Regresó unos segundos después con un cuadrado de tela de raciones vieja, limpia y usada. Aquí tienes, dijo, entregándoselo. La próxima vez que quieras dibujar, usa esto. Pero ese se queda. Tiva sonrió radiante. Masari no sonrió. No del todo, pero sus hombros se relajaron un poco. Más tarde, mientras los niños dormían la siesta, Sello se desparramó en la cuna con un brazo sobre los ojos. Teiva se acurrucó contra su costado como un gatito. Masari ayudó a Elrich a reorganizar el estante de raciones. Ella trabajó en silencio por un rato, pasándole elementos para registrar o descartar. Luego, sin levantar la vista, dijo, no tenías que ser amable con ellos. Él la miró. Quiero decir, continuó, con voz tranquila pero firme. No nos debías nada. Podrías haber cerrado la puerta. Se encogió de hombros. Estaban helados. No fue una decisión difícil. Lo es para algunos. Él no respondió. Ella no se detuvo. La amabilidad aquí parece peligrosa. Todavía me estoy adaptando a la idea de que no estás esperando para recuperar algo. Elrich dejó la lata en su mano. No lo soy, dijo con firmeza. Masari asintió, pero sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba trabajando. Ese temblor no era miedo. Ya no. Había tensión. Un cable tirado demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Pensó en algo que ella había dicho antes. Lo ofrecí porque funcionó antes. La idea de que el calor pudiera confundirse con un trueque aún le revolvía el estómago. No voy a pedir nada, Masari, dijo en voz baja. Ni ahora, ni nunca. Por fin, ella lo miró a los ojos. Y por primera vez, no había miedo ni distancia en ellos. Había silencio, pero era un silencio hecho de comprensión. Esa noche, todos se sentaron junto a la estufa. La tormenta afuera se había apaciguado. Sello talló una pequeña figura con la pata rota de una silla que le había dado para practicar. Teiva tarareaba mientras enrollaba un bulto de tela para hacer una muñeca. Masari preparó un guiso, ligero pero caliente. Y Elrich simplemente observaba. No desde fuera, no como un extraño, sino como parte de ello. Cuando llegó la hora de dormir, Masari no se echó al suelo. Esperó. Elrich no dijo nada. Simplemente abrió la mitad de la cama y se hizo a un lado. Ella se acostó a su lado. Esta vez, no estaba de cara a la pared. Estaba de cara a él. Sus manos temblaban menos. La estufa chasqueó suavemente y la cabina crujió mientras la tormenta amainaba. Eres diferente de lo que esperaba, susurró. Tú también.
No dijeron nada más. Y en el silencio que siguió, el calor ya no provenía solo del fuego. El día comenzó como todos los demás desde que Misari y sus hijos habían llegado. La luz gris se filtraba a través de las ventanas escarchadas y el suave aliento mecánico del sistema de calefacción luchaba por resistir el frío exterior. Pero la quietud dentro de la cabaña traía algo nuevo. Una sutil pesadez, una silenciosa grieta formándose en el ritmo que habían construido. Kau ya estaba despierto cuando el Lich entró en la habitación principal. Se sentó al borde de la colchoneta, con una pierna doblada debajo de él y la otra extendida, mirando fijamente las vendas que le rodeaban el pie como si lo hubieran traicionado en la noche. El Lich se agachó a su lado, agarrando el botiquín sin decir palabra. Lo había hecho todas las mañanas: desenvolver, comprobar la circulación, volver a aplicar la bomba. Pero esta mañana, Sello no levantó la vista. «El Lich», dijo el chico con voz apagada. «¿Puedo ir? ¿Te ayudó hoy?» El Lich lo miró. Luego volvió a mirar el pie que estaba atendiendo con cuidado. «No deberías caminar mucho todavía. La piel aún se está curando. Todavía puedo ayudarte». «No en ese pie. No puedes». Cell tensó la mandíbula. «No soy débil». El Lich no respondió. Desenrolló con cuidado el último vendaje. El chico no se inmutó, pero los dedos aún estaban teñidos de púrpura en los bordes. «Mejor que antes, pero no del todo recuperado. Estuviste ahí fuera demasiado tiempo», murmuró el Lich. Sello miró al frente, con los puños apretados. «No la dejé caminar sobre el hielo. Y ahora eres tú el que sufre», dijo el Lich, con la voz más suave. «Eso es lo que hace ser un protector. Pero incluso los protectores necesitan descansar». Los labios de Kau temblaron, pero no lloró. Solo asintieron rígidamente, con la cara ardiendo de frustración. «No tienes que demostrarme nada», añadió el Lich. «Ya sé que eres fuerte». Kau tragó saliva y parpadeó. «Difícil. ¿Pero qué pasa si dejo de ser útil?» El Lich hizo una pausa, sorprendido por la pregunta. Miró al chico, lo miró de verdad. «No estás aquí porque seas útil», dijo en voz baja. «Estás aquí porque este lugar es mejor contigo». «Ya basta». Cell no dijo nada después de eso, pero sus hombros se relajaron un poco mientras el Lich comenzaba a vendarle el pie, con cuidado y firmeza. Más tarde ese día, mientras Masari preparaba un guiso ligero con los últimos rizomas secos, el Lich salió a revisar los paneles solares. El viento había amainado, pero la nieve se había acumulado casi 2 metros de profundidad. Limpió las rejillas de ventilación exteriores, golpeando la escarcha mientras sus pensamientos se alejaban cada vez más de la tarea en cuestión. No estaba acostumbrado a esta rutina, a esta compañía, al peso silencioso de la presencia de otra persona que rondaba los rincones de la habitación. Ya no era incomodidad. Era una obligación tácita. No por deber, sino por preocupación. De esas que lo asustaban más que las balas. Cuando regresó, Masari estaba agachado junto al fuego. Teiba jugaba a su lado con una muñeca improvisada, un trapo enrollado con botones por ojos. Kau yacía en el catre, tallando un trozo de madera con movimientos profundos y cuidadosos. El Lich apoyó la espalda contra la pared y observó. Los observó. Parecía más relajada ahora, aunque sus ojos seguían mirándolo con esa reserva familiar. «¿Quieres saber?», dijo de repente sin levantar la vista. Eric arqueó una ceja. «¿Sobre qué? ¿Por qué corrimos?». Su voz era tranquila, pero sus dedos temblaban mientras revolvían la olla. «¿Por qué dije lo que dije en tu puerta? Pensé que me lo dirías cuando estuvieras lista». Levantó la vista entonces, con sus ojos dorados firmes. «No estoy segura de que exista un listo, pero te has ganado la verdad». El Lich no se movió, no la interrumpió. Se recostó y se abrazó las rodillas. «Mi gente, los Uraeli, valoramos los vínculos. Una unión tan profunda que es sagrada. Cuando mi compañero murió en la guerra,
dijeron que estaba rota. No solo de luto, incompleta, sin un agujero. Sus labios se curvaron ligeramente, amargamente. Esa palabra fue un susurro como una maldición. Thea, percibiendo la tensión, se acurrucó en el regazo de su madre. Los brazos de Masari la rodearon instintivamente. Donde vivíamos, una mujer sin compañero se considera inestable, un peligro para el equilibrio, especialmente si tiene hijos. Llamaban a mi hijo y a mi hija mestizos. No por su padre, sino por mí, porque ya no estaba completa. El Lich apretó la mandíbula. Hubo ofertas, continuó. Matrimonios de conveniencia, pero no querían un familia. Querían obediencia, cuerpo, no vínculo. Su voz era como el hielo ahora. El primer hombre que lo intentó no preguntó. El segundo pensó que le debía. El tercero dijo, mis hijos estarían mejor si olvidaran que alguna vez existí. Levantó la vista entonces, no avergonzada, sino cansada. Así que corrimos. Un largo silencio se extendió entre ellos. Vine aquí porque el archivo decía, un hombre vivía aquí, solo, humano, es militar. Pensé que tal vez entenderías lo que significa vivir donde nadie más quiere vivir. Él respiró hondo. Sí. Su mirada se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. No vine a rogar. Vine a sobrevivir. Y cuando dije lo que dije esa noche, fue porque la única forma en que últimamente me dejaban entrar era ofreciéndome. El Rick bajó la mirada. No quise insultarte. No lo hiciste, dijo en voz baja. ¿Qué me recordaste? Que este mundo sigue siendo cruel y que vale la pena resistirse. Ella asintió levemente, y por un momento, el silencio entre ellos pareció comprensión en lugar de evasión. El Lich se acercó al fuego y se agachó junto a él. ¿Quieres oír algo vergonzoso? Ella inclinó la cabeza. No me quedé aquí porque ame la soledad. Me quedé porque la última vez que intenté regresar, ya no pertenecía allí. La guerra me arrebató algo. Solía comandar escuadrones, mantener a la gente con vida, tomar las decisiones que nadie quería tomar. Enterré a demasiados. Dejé atrás a una hija. Cuando me desplegaron, nunca regresé a tiempo para despedirme. La mirada de Masari se suavizó. Cuando cesó el ruido, cuando cesaron las órdenes, ya no supe qué hacer. Así que corrí también, solo que más despacio. Esbozó una media sonrisa, amarga y pequeña. Nunca pensé que alguien vendría a buscarme aquí. Bueno, dijo, no vine a buscar a un soldado. Y, sin embargo, aquí estoy. Esa noche, después de terminar el guiso y de que las luces se atenuaran a un suave ámbar, Missouri no dudó cuando el Lich levantó la manta. Se acostó a su lado con silenciosa familiaridad, como si su cuerpo hubiera empezado a confiar donde su mente aún dudaba. Tiva dormía cerca, su pequeña mano enroscada en una esquina del abrigo de el Lich. Sello yacía en silencio en las sombras, con su cuchillo de trinchar junto a una pequeña figura inacabada antes de quedarse dormido. El Lich murmuró. Sabes que no tienes que explicar nada más. Lo sé, susurró. Pero quería que lo hicieras. Se quedaron en silencio durante un mientras tanto, escuchando el tenue zumbido de la calefacción y el viento apretando contra las paredes. Afuera, 5 seguía siendo un páramo helado. Pero dentro de esa cabaña, en la calidez de las historias compartidas y la confianza ganada con esfuerzo, algo frágil crecía. Y por primera vez en años, el Lich Guard sintió que no solo estaba sobreviviendo. Se estaba recuperando. La caída no fue nada dramática. No del tipo que deja huesos rotos o sangre. Fue pequeña, rápida, incluso normal, pero golpeó más fuerte de lo que el Lich esperaba. Thea había vuelto a correr, llena de energía tras días de juego tranquilo. Su risa resonaba en las paredes metálicas de la cabaña como una canción, ahuyentando el frío de los rincones. Se le acababa de terminar de tallar un pequeño gato de madera, que le mostró con orgullo antes de que ella decidiera probar su capacidad de salto. El Lich estaba a solo unos metros de distancia, agachado cerca de la calefacción,
revisando el filtro de entrada. Quería advertirle, no tan rápido. Oh, cuidado con las esquinas. Pero las palabras no llegaron a salir. Su pie rozó el borde de un banco bajo. Se desplomó hacia adelante con un chilló, se agitó y aterrizó con fuerza sobre su brazo. El golpe fue agudo, su grito aún más agudo. Él se movió antes de que terminara su grito. Tifa, jadeó Masari al instante junto a su hija. Llegó Louer primero. Se arrodilló a su lado, moviendo las manos para evaluar la herida. Déjame ver, dijo con suavidad. Ella se mordía el labio, sus ojos dorados vidriosos por el dolor. Su brazo derecho estaba doblado protectoramente contra su pecho. Duele, susurró. Mucho. Masari se cernía justo encima, temblando, intentando no interferir. El Lich examinó el brazo con cuidado. No había hinchazón en el codo, pero el antebrazo estaba rojo y ya empezaba a magullarse. Le probó la muñeca con una presión suave. Ella hizo una mueca, pero nada gritaba que estaba roto. No estaba fracturado, dijo. Magullado y sensible, pero mantendrá el movimiento completo. Ta sollozó. ¿Se caerá? No, a menos que sigas haciendo saltar a tu gato desde los muebles, respondió. Me dio una risa llorosa. Le haré una tablilla, dijo. Déjala quieta unos días. Missouri asintió sin decir palabra y ayudó a sacar el té de su abrigo. El Lich se acercó al estante de provisiones, sacó una vieja caja de raciones y rompió 2 tiras lisas de plástico. Las envolvió suavemente alrededor del brazo de la niña con tiras de lino, improvisando con las manos firmes de quien ya lo había hecho antes en el campo, en la oscuridad, con menos. Ta apenas se inmutó. Fui valiente, murmuró mientras hacía el último nudo. Fuiste más que valiente, susurró Masari, besándole la sien. Eres mi estrella más fuerte. Pero el Lich no sonreía. Se recostó lentamente, mirando la pequeña y temblorosa figura de la niña. Su cabello blanco se le pegaba a la mejilla, su respiración aún temblorosa. Algo en su pecho se encogió. Era ese sonido, su grito. Se parecía demasiado al que no había oído a tiempo. Se levantó sin decir palabra y caminó hasta el otro extremo de la cabaña. Sus manos encontraron la pared, presionando contra el frío. Metal. Se quedó allí, en silencio, con los hombros rígidos. Masari lo observaba. No habló por un momento, pero cuando lo hizo, su voz fue suave, baja, un susurro dirigido solo a él. No entras en pánico porque esté herida, dijo. Eric no se movió. Entras en pánico porque ya has oído ese grito antes. Aún así, no dijo nada, pero flexionó la mandíbula una sola vez. Masari se acercó lentamente, descalza, en silencio. Ella no lo tocó, solo se quedó lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su presencia como calor. Mi hija, dijo al fin. Las palabras sonaron extrañas en su boca, como metal raspado contra piedra. Se llamaba Lyra. Tenía 6 años. Cerró los ojos y respiró por la nariz. Salí para mi último despliegue pensando que estaría fuera 3 semanas. Dijeron que era rutina, nada complicado. Le prometí que volvería antes de su cumpleaños. Tragó saliva con dificultad. Me pidió que le trajera una piedra de las lunas rojas. Dijo que quería pintarla y guardarla debajo de la almohada para soñar. Le dije que le llevaría 3. Masari no dijo nada. Se quedó quieta, escuchando. Enfermó. Eric continuó. Una fiebre rápida, algo raro. Surgió de la nada. Un día tuvo tos. 2 días después no podía respirar. Se miró las manos como si aún tuvieran algo que... Nunca pude soltarme. Mi esposa, su madre, llamó a mi unidad, les rogó que me encontraran, pero estaba bajo tierra. Corte de comunicaciones. Tardaron demasiado en encontrarme. Y para cuando lo hicieron, él negó con la cabeza. La perdí por 6 horas. 6 malditas horas. Su voz se quebró. Solo una vez.
Cuando finalmente llegué a casa, la casa estaba vacía. Mi esposa se había ido. Sin nota, sin dirección de reenvío, simplemente nada. Masari finalmente se movió. Extendió la mano y la apoyó suavemente en su antebrazo. No para tirar, no para consolar, solo para decir, estoy aquí. Vine aquí porque pensé que si desaparecía lo suficiente, tal vez podría escapar del sonido. Ella no respondió con lástima. No dijo que lo sentía. Ella no tenía por qué hacerlo. En lugar de eso, ella se puso delante de él lentamente y con cuidado. Y luego dijo, yo misma traeré el cuerpo de mi compañero. Me dijeron que debería haberlo dejado. Que una mujer con niños no tenía por qué recuperar a un soldado muerto, pero no podía dejarlo solo en ese campo. Ella miró a Elrich con ojos como oro fundido. Cuando regresé, me llamaron no apto, peligroso, impuro. No seguí las reglas del duelo. No lo solté cuando me lo dijeron. Elrich sostuvo su mirada. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, dijo, todavía estoy de duelo, pero ya no estoy sola. Ella extendió la mano y le tocó la cara con suavidad y reverencia. Sus dedos rozaron el borde de su cicatriz como si intentaran mapear el dolor grabado en él. No le fallaste, Elrich. Sí, lo hice. No, dijo ella firmemente. La amabas. Eso no es un fracaso. Esa es la prueba. Se quedó sin aliento. Ella habría estado orgullosa del hombre en el que te convertiste, susurró Masari. El que abre su puerta a desconocidos helados que sostienen a una niña rota y les dice que todo estará bien. Quien le da sus únicos calcetines a una muñeca que le hizo reír, una de verdad. Abre algo y libera el peso que presionaba sus costillas. Se quedaron así por un largo momento. Los dos se bañaron en silencio, pero no en el silencio hueco, sino en el silencio pleno, en el silencio curativo. Detrás de ellos, los suaves sonidos del sueño llenaban la cabina. Te murmurando algo en sueños, células, incluso respirando desde la cuna. Elrich finalmente dijo, no sé cómo dejar de llevarlo. No lo haces, dijo Masari. Pero puedes compartirlo. Y cuando lo haces, es más ligero. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando su frente contra la de ella. Ella no se echó atrás. Eres diferente de lo que esperaba, susurró. Tú también. Esa noche, por primera vez en años, Elrich se durmió, no por cansancio o por deber, sino por paz. El peso no había desaparecido, pero ya no recaía solo sobre él. Él había entregado una parte de ella, y a cambio, había recibido calor. Calidez real. El tipo que no viene del fuego. El tipo que comienza en los brazos de otra persona y permanece mucho tiempo después de que las llamas se apagan. La mañana transcurrió como un suave suspiro. Ninguna tormenta arañando el techo. No hay reparaciones de emergencia pendientes. Solo una quietud que no se sentía vacía, sino que se asentaba como una manta finalmente extendida después de demasiados días arrugada por la tensión. Era el tipo de silencio que Elrich alguna vez había temido. El tipo que solía sentirse demasiado frágil para confiar. Pero ahora, mientras estaba cerca de la estufa, revolviendo una olla de avena mientras él te roncaba suavemente desde la ropa de cama detrás de él, se sentía merecido. La cabaña se había calentado temprano esa mañana, no solo por la calefacción, sino por el suave resplandor de la paz compartida. Una paz que no fue exigida ni declarada, sino que simplemente fue. La vaca ya estaba despierta, sentada junto a la mesa con un pequeño trozo de madera en una mano y una herramienta de tallado en la otra. La figura en la que estaba trabajando ahora tenía brazos. Torpes, desiguales, pero sin duda era una persona. Elrich notó los detalles. La forma en que el niño había grabado una pequeña línea en la mejilla izquierda. La cicatriz. No hizo ningún comentario, pero una sonrisa se dibujó en una comisura de su boca. Luego Thea se movió, gimiendo dramáticamente y cubriéndose la cara con la manta. Ya es hora de comer. Ella murmuró.
Huele a eso, dijo Sello, aún concentrado en la madera. Thea se asomó por debajo de la manta y olió el aire. Son gachas. El lich sacó una cuchara de la tetera y la examinó como si no estuviera seguro de si debería sentirse insultado. ¿Y qué tienen de malo las gachas? Nada, dijo ella, poniéndose de pie con un brazo aún en movimiento y el otro arrastrando a su muñeca por la pierna. Solo que una vez olía mejor en la lanzadera del puesto de avanzada, y estaba llena de pies. Masari soltó una breve carcajada de sorpresa desde el otro extremo de la habitación. Doblaba ropa limpia, moviéndose con gracia y pausa. Su largo cabello blanco estaba recogido en una trenza suelta. El lich negó con la cabeza y vertió las gachas en 4 cuencos. ¿Te las comes o luego hueles a pies? Tú decides. Thea sonrió y se subió al banco junto a Sello, que ahora estaba dando los últimos retoques a su talla. ¿Soy yo?, preguntó, ladeando la cabeza. Se asintió. Tú con el brazo vendado y tu cabezota. Mi cabeza no es grande. Es un poco grande. Me está quedando grande. No se supone que crezcas de lado. Masari se interpuso entre ellos, colocando una mano suave sobre cada una de sus cabezas. Come o te haré oler a pies. Se callaron rápidamente, con los labios crispados en sonrisas medio reprimidas. El lich dejó el último cuenco frente a Masari y tomó el suyo, sentándose frente a ella en la mesa. Al principio no dijo mucho. Nunca lo hacía durante las comidas. Pero sus ojos se detuvieron en el tranquilo desorden del lugar. Una talla a medio terminar. Una muñeca con una que me falta. Vapor saliendo de los cuencos de patatas fritas. No es perfecta, pero es real. Después del desayuno, Masari limpió los platos mientras tarareaba una melodía. Suave en su lengua materna. Teiba tarareó desafinada pero con entusiasmo mientras ello volvía a su talla, ahora intentando piernas. El lich aprovechó la oportunidad para reorganizar uno de los estantes cerca de la pared del fondo donde las herramientas de emergencia se habían estado apilando en grupos torcidos mientras él ordenó una maraña de cables viejos y paneles solares medio quemados. La voz de Masari flotó tras él. Gracias. Miró por encima del hombro. ¿Por qué? Por hoy. Es solo una mañana tranquila. A eso me refiero, dijo, envolviendo el último paño seco alrededor de una taza limpia. Nos diste un día que no pedía nada. Sin peligro, sin correr, sin demostrar que merecemos quedarnos. El lich hizo una pausa y se giró por completo para mirarla. Ya no tienes que demostrar nada. No aquí. Su mirada sostuvo la de él un largo instante. Ahora te creo. Thea interrumpió antes de que ninguno de los dos pudiera decir más, levantando su muñeca con orgullo. Mira, le hice un vestido con tu calcetín viejo. Masari parpadeó. ¿Cuál calcetín? El azul con un agujero. Ese era tu único par térmico, Elik. Dijo Masari medio divertida, medio horrorizada. Era el izquierdo, respondió el lich secamente. El agujero lo hacía ineficaz. Dijo que picaba demasiado para tus pies, pero perfecto para ella. El alma de Dolly. Thea añadió solemnemente. Masari volvió a reír. El sonido, más pleno esta vez, se extendió por los rincones de la cabaña. Elbert no reía a menudo, pero cuando lo hacía, era silencioso y real, como algo exhalado tras contener la respiración demasiado tiempo. A medida que transcurría el día, nadie pidió más de lo que ya había. El lich reparó un cajón suelto. Kau terminó las patas de su talla y Shaili le preguntó a el lich si quería quedársela. Pasó casi una hora pintando rocas fuera de la esclusa de aire con crayones de cera derretidos. Masari rebuscó en el armario y ordenó los suministros con la concentración de quien finalmente confía en que el mañana llegará. Más tarde, después de comer, Masari se reunió con el lich junto a la ventana. Ambos sentados en silencio, con los hombros casi rozándose. La nieve más allá del cristal brillaba con una luz suave. Ni pasos, ni alarmas, solo un blanco infinito e intacto. ¿Lo echas de menos?, preguntó de repente.
Él la miró perplejo. ¿Qué? ¿La guerra? ¿El movimiento? La sensación de estar siempre haciendo algo. Negó con la cabeza. No, extraño a la gente, no el caos. Ella asintió lentamente. Antes extrañaba que me necesitaran. Ahora solo quiero ser elegido. El Lich giró la cabeza hacia ella. Eres. Sus miradas se cruzaron de nuevo y algo pasó entre ellos. Nada ruidoso, nada dramático, solo reconocimiento, tranquilo y limpio. Esa tarde, cuando los débiles rayos del sol se desvanecieron tras capas de niebla helada, los cuatro se reunieron nuevamente cerca del calentador. Ta se durmió primero, acurrucada contra el costado de Masari con su muñeca debajo del brazo. Sello se apoyó en la pierna de Lich mientras leía un viejo manual de misiones reutilizado como cuento para antes de dormir. Más técnico que entretenido, pero Kou escuchó como si fuera poesía. Cuando los niños ya estaban dormidos, el Lich apagó la calefacción y atenuó las luces. Masari permaneció sentada en el suelo, con los brazos alrededor de sus rodillas. No me preguntaste nada hoy, dijo en voz baja. No era necesario, respondió Eric. Algunos días es mejor estar tranquilo. Ella asintió, pensativa. Fue un buen día. Y no fue porque pasó nada, sino porque no pasó nada. Ningún pasado los persiguió. No se vislumbraba ningún futuro. Solo calor, aliento, tranquilidad y el sutil y extraordinario milagro de la paz. Un día que no pidió nada y lo dio todo. La nieve había dejado de caer durante algún tiempo de la noche. Por la mañana, la luz se filtraba a través de las ventanas como nunca antes. Suave, dorado y totalmente inesperado. Tocó las paredes como un viejo amigo que golpea suavemente a la puerta. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Elra pudo ver más allá del cristal helado. El paisaje exterior había pasado de ser un vacío pálido a algo definido. Colinas blancas, sombras alargadas por la luz de la mañana y un leve rubor azul en el cielo. Dentro el aire todavía era fresco, pero ya no cortaba. El calentador zumbaba, pero no tenía ningún problema. La cabina estaba en silencio, pero no se percibía el frágil silencio de la tensión. Era el tipo que venía después del sueño profundo y la paz. El Lich ya estaba despierto. Se había levantado antes que los demás, de pie junto a la ventana, bebiendo una bebida suave y escuchando al mundo respirar. Detrás de él, las mantas crujieron. Teiva fue la primera en moverse, murmurando mientras dormía y girando su muñeca hacia el lado opuesto de la almohada. Sello permaneció envuelto como un capullo, su pecho subiendo y bajando uniformemente. Y entonces Masari se movió. El Lich no se giró. Podía oír sus pies descalzos cruzando el suelo, suaves como la nieve cayendo. Su reflejo parpadeó débilmente en el cristal que estaba junto al suyo. Ella estaba cerca pero sin tocarnos. El cielo es azul, dijo en voz baja, con la voz aún pesada por el sueño. Él asintió. No lo había visto desde hace tiempo. Se siente extraño. Así es. Se quedaron así un momento más, dejando que la calidez del silencio compartido se instalara entre ellos. El Lich dejó su taza y finalmente la miró. Su cabello estaba un poco despeinado, sus labios aún marcados por el sueño. Ahora ella llevaba una de sus viejas camisas. Demasiado largo para ella, con las mangas arremangadas. De alguna manera, le sentaba mejor que cualquier otra cosa que hubiera usado. Esta vez estudió su rostro sin ocultarlo. Las tenues líneas de cansancio bajo sus ojos ahora eran más suaves, ya no estaban grabadas profundamente. Ella se veía diferente bajo la luz, no solo menos cautelosa, sino más bien viva de una manera que él no se había permitido esperar. ¿Dormir bien?, él preguntó. Ella asintió lentamente. Creo que sí. La voz soñolienta de Tea cortó el silencio detrás de ellos. ¿Es día de sopa o día de galletas? El Lich sonrió. ¿Galletas? ¿Si alguien no se las terminó todas ayer? Yo solo tenía 4. Tú tenías 5,
murmuró Sello sin abrir los ojos. Compartí uno con mi muñeca, así que técnicamente eran 4,5. Masari se apartó de la ventana, cepillando suavemente el cabello del té. Primero lava, luego come las galletas. Sin discusiones. A medida que continuaban con su rutina matutina, el Lich permaneció junto a la ventana un rato más, observándolos. Todavía le sorprendía lo rápido que habían logrado que la cabaña pareciera algo más que un refugio. Me sentí como en casa. Había pasado años construyendo sus muros, pero estos habían llenado el espacio entre ellos. Después del desayuno, Sello y Tea jugaron un juego tranquilo cerca del calentador mientras Masari lavaba los platos en el pequeño fregadero, tarareando suavemente. El Lich lo secó a su lado, sus brazos rozándose de vez en cuando en el estrecho espacio. Fue uno de esos momentos casuales, mundanos incluso, pero en la comisura de su boca vio algo que antes no estaba allí, una pequeña sonrisa privada. Cuando ella se giró hacia él para pasarle el último cuenco, sus manos se tocaron. Nada dramático, solo dedos rozando la cerámica. Pero el calor allí persistió. Ella no se apartó. Él tampoco. Su mirada se encontró con la de él y la sostuvo. Y esta vez, no miró hacia otro lado. Solía soñar con un lugar como este, dijo en voz baja. Él dejó que eso se asentara. Y ahora no tengo que soñar. Se secó las manos lentamente. Masari. Ella se acercó un poco más. Sí. No quiero que sientas que me debes algo. No. No soy bueno con las palabras. No tienes por qué serlo. Su respiración se entrecortó levemente cuando ella levantó la mano y sus dedos rozaron el costado de su rostro. Su pulgar descansó suavemente contra el borde de su cicatriz, trazando la línea áspera como si fuera algo que valiera la pena memorizar. Fuiste el primer lugar donde aterrizamos que no nos dolió, susurró. Y antes de que él pudiera pensar, antes de que pudiera decir algo más, ella se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue una cosa tranquila, sin prisa, sin hambre, simplemente constante. Claro, sus labios eran suaves y fríos al principio, pero la calidez entre ellos creció rápidamente. Su mano encontró el costado de su cintura, estabilizándola, uniéndolos a ambos. El beso se profundizó un poco, no en intensidad, sino en significado. No se trataba de pasión. Se trataba de la llegada. Cuando ella se apartó, sus ojos permanecieron cerrados solo un instante más que los de él. Y cuando los abrió, parecía más ligera, como si algo pesado finalmente se hubiera deslizado de sus hombros. No eres lo que esperaba, dijo. Él sonrió débilmente. ¿Tú tampoco? Detrás de ellos se escuchó una pequeña voz. Estáis besándoos. Tiva estaba de pie junto al calentador, sosteniendo su muñeca boca abajo. Su expresión era mitad curiosa, mitad escandalizada. Masari parpadeó y luego se rió entre dientes. Sí, cariño, lo estuvimos. ¿Eso significa que ahora estamos casados? No, dijo Masari, significa que nos preocupamos unos por otros. Oh, asintió Tiva sabiamente. Eso es aún mejor. Sello no levantó la vista de su talla. Me debes 3 galletas si se besan otra vez antes de cenar. Trato hecho. Tea le susurró a su muñeca. El Lich se rió. Realmente me reí por primera vez en años. Incluso a él le sorprendió lo natural que se sentía, como si el aire entrara en unos pulmones que había olvidado cómo utilizar. Masari se puso a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Su mano encontró la de él y curvó sus dedos alrededor de su palma. Se quedaron allí un rato mientras la luz del sol se filtraba por el suelo, estirando sus dedos cálidos sobre las mantas, los dibujos a medio terminar, las figuras talladas, las herramientas torcidas y los cuencos desportillados. Todo imperfecto, todo real. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Masari miró por la ventana y murmuró, cuando llegue la primavera, tal vez plantemos algo. Elbert la miró. ¿Crees que el suelo es suficientemente bueno? Creo que sí.
Esa noche, después de que los niños se durmieron, compartieron la cama, no por necesidad, sino por elección. Sin miedo, sin pestañeo, solo calidez. Y cuando las luces se apagaron y la cabaña volvió a quedar en silencio, el Lich extendió la mano y la atrajo suavemente hacia sí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que ella estuviera allí. No para sobrevivir, sino para vivir. Porque el hogar no era el lugar donde te escondías de un resfriado. Era donde dejabas que alguien te besara hasta que olvidabas lo que era la soledad. Y el Lich Ward, soldado, exiliado, hombre hecho de silencio, finalmente estaba cálido. Habían pasado meses desde la tormenta. Belruine 5 había comenzado a descongelarse lentamente como una vieja herida que está aprendiendo a cerrarse. Donde una vez solo había blanco, viento y frío que se abría paso hasta los huesos, ahora había indicios de verde, pequeños al principio, musgo tímido en el borde del camino, algunos parches de hierba que se enroscaban a través del hielo derretido. Vida donde durante años solo había silencio. Y detrás de la cabaña, en el terreno irregular que el Lich una vez llamó el campo de chatarra, había crecido un jardín. No había comenzado con mucho, solo unos pocos paquetes de semillas que Masari había encontrado sellados en una caja de almacenamiento, medio vencidos y escritos en un idioma que no podía leer completamente. Sello había despejado las piedras. El Lich había construido una cerca baja con paneles rotos. Teiva nombró cada plántula. Ahora, bajo el calor vacilante del pálido sol de Beltuán, las plantas habían florecido. Raíces verdes detenidas, bayas agrupadas y tallos retorcidos y gruesos de frutos del fuego inclinados por su propio peso, listos para ser cosechados. Y los cuatro estaban allí, con las manos en la tierra, la risa resonando en un aire que había olvidado lo que significaba llevar alegría. El Lich se arrodilló en el borde de la parcela, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Llevaba las mangas arremangadas y las botas embarradas, y no podía recordar la última vez que había sonreído con tanta facilidad. Tira desde la base, dijo, guiando suavemente las manos de Teiva. No desde arriba. Romperás el tronco. Ella asintió, sacando la lengua en señal de concentración mientras agarraba una obstinada fruta de fuego. Así. Primero gira, luego tira. Como cuando abro tu caja de herramientas. Exactamente, rió entre dientes. Solo que esto no explota si lo haces mal. Bien, dijo ella, arrancando la fruta con un sonido triunfal. Porque no me gustaba cuando la azul burbujeaba. Eso era una célula de plasma, no una fruta. Masari gritó desde el otro lado del jardín, con los brazos llenos de verduras cosechadas. Y te dijeron que no la tocaras. Ella estaba ayudando. Sello defendió a su hermana, sosteniendo un grupo de hojas verdes brillantes. Estábamos explorando. Casi desactivaste toda la red eléctrica, añadió el Lich. Pero lo arreglamos, dijo Sello encogiéndose de hombros. Masari sostuvo la mirada de el Lich al otro lado del jardín. Su expresión estaba llena de calidez y picardía. La que ahora sabía que era su versión de la risa. Su largo cabello blanco estaba atado en una trenza suelta, mechones que se soltaban con la brisa. Parecía alguien que había pertenecido a este lugar desde siempre. Y tal vez el Lich pensó que siempre lo había sido. Al mediodía, la cosecha estaba casi terminada. Sacos de verduras yacían apilados cerca del cobertizo, y el sol, débil como era, bañaba el claro con una luz dorada. Se sentaron juntos en los escalones de la cabaña a descansar. Los niños estaban entre ellos, cada uno con una fruta recién cortada. Teiva se inclinó hacia el Lich, descalzo y contento, con las piernas manchadas de tierra. Kau estaba sentado al otro lado, con el cuchillo de trinchar metido en el cinturón como una insignia de honor. El momento era tan tranquilo, tan perfecto y silencioso que casi pasó desapercibido. Casi. Tea apoyó la cabeza en el hombro de el Lich, lo miró y lo dijo como si hubiera dicho cientos de cosas sin importancia, como si no fuera nada nuevo. Papá el Lich se quedó paralizado.
Masari giró ligeramente la cabeza, separando los labios, pero no lo interrumpió. Cel se movió, cruzando los brazos sobre el pecho como si hubiera estado esperando. Sí, dijo él. Cuidado. Tea levantó una mano manchada de bayas. Creo que esta es para ti. Tomó la baya de sus manos e intentó contener la emoción que la invadió. En su garganta. Ella se inclinó hacia él de nuevo y susurró: Ahora eres mi papá, ¿verdad? Miró a Misari. Ella lo observaba con ojos brillantes. Ya no había vacilación en ellos. Solo una silenciosa esperanza. Elberta asintió lentamente. Si quieres que lo esté, Tiva asintió con firmeza. Satisfecha. Ya lo eres. La voz de Sello, siguió. Menos juguetona, más seria, pero no menos sincera. Te he estado llamando así en mi cabeza durante un tiempo, dijo. Solo que no sabía si podía hacerlo. El Lich se giró hacia él. No necesitas permiso para eso. Se la sintió. Entonces está decidido. Y así, sin más, sin ceremonias, sin grandes declaraciones, sino con tierra bajo las uñas, sol en la espalda y el peso del pasado finalmente lo suficientemente ligero como para respirar. Más tarde, cuando los niños entraron a lavarse y discutieron sobre quién se había quedado con la última pieza de fruta seca, el Lich permaneció en los escalones junto a Masari. Se sentaron en silencio un rato, observando las nubes deslizarse perezosamente sobre el cielo que se derretía. Entonces Masari apoyó la cabeza en su hombro. ¿Siempre lo imaginas así?, preguntó. Él lo pensó y luego negó con la cabeza. No lo imaginé en absoluto. Nunca me lo permití. Sonrió. Y ahora ya no tengo que imaginarlo. Él giró la cabeza ligeramente, le dio un beso en la sien. Ahora solo puedo vivirlo. Cerró los ojos, se dejó descansar contra él. Por primera vez en años, no había armas a su alcance, ni alarmas puestas, ni amenazas acechando en la nieve. Solo había calor, tierra bajo sus pies, dos niños riendo dentro. Una mujer que había sobrevivido al infierno, ahora sonriendo al oír a su hija llamar a alguien papá. Y un hombre que una vez fue soldado, una vez no fue más que una sombra en la escarcha, ahora arraigado en algo que nunca pensó que volvería a encontrar. Familia. No había llegado con la guerra ni la victoria. Había crecido en silencio y florecido en primavera.